Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos, allá donde estéis. Iniciamos la quinta sesión del ciclo de conferencias sobre antropología médica y salud global, que patrocina el Máster de Antropología Médica y Salud Global, más global, de la Universidad Rovira i Virgili. Soy Jordi Moreras, coordinador del máster, y tengo el grandísimo placer de presentaros a Serena Brigidi. A los que sois alumnos de la casa ya la conocéis, porque ha sido docente vuestra, y a los que no la conocéis, pues bueno, yo creo que esta será una muy buena ocasión para poder conocer el trabajo que está haciendo. Un trabajo que, bueno, como ya os podéis imaginar, todos los docentes de nuestro máster no lo hace únicamente desde la perspectiva de lo teórico y desde el gabinete sentado analizando libros, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, ¿no? Precisamente presentándonos hoy una investigación que justo ha acabado, justo ha finalizado, con el apoyo de diferentes entidades, Farmamundi entre ellas, que es la que de alguna manera va a acoger la investigación que Serena ha participado. Ella evidentemente os hablará con mucho más detalle de lo que yo estoy diciendo, pero quizás el principal valor e interés de esta sesión de hoy es que Serena nos va a presentar una investigación acabada, es decir, una investigación reciente, es decir, con una reflexión que no está anclada en un determinado momento histórico o en un pasado más pasado que no reciente, sino con una realidad muy concreta. Y también, como suele pasar en estas investigaciones, ahora justo estaba yo comentando sobre ella, y esto cómo lo vais a continuar, ¿no? Porque ya sabéis que todas las investigaciones no son más que el primer paso para abrir nuevos campos, nuevos terrenos, y por tanto, como siempre ha sido así, el objetivo de nuestro máster y también de este ciclo era presentaros pues todo el trabajo que estamos haciendo. Por lo tanto, es un placer tener con nosotros a Serena y os dejo con ella. Ya sabéis, la dinámica de siempre. Serena hablará pues un tiempo, el que sea considerado para su exposición. Ella me ha dicho que podía estar hablando toda la tarde. Si hay voluntarios para seguir toda la tarde, con mucho gusto, pero seguiremos al tiempo. Y luego a continuación, pues como siempre, un debate que intentaré también moderar para potenciar también vuestra participación y aprovechar al máximo el tiempo que tengamos con ella. Por lo tanto, Serena, muchísimas gracias por estar aquí A ti, Jordi. y bueno, y todo tuyos. Adelante. Gracias, Jordi. Pues bienvenidas y bienvenidos. Hablaremos efectivamente de esta investigación que intentaré cruzar en algún momento con otra investigación que he llevado a cabo durante el mismo periodo de tiempo en el Hospital Sant Pau de Barcelona. Porque es interesante también poder observar la visión del profesional de la salud. Esta investigación que se ha llevado a cabo con Farmamundi está financiada por la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo y finaliza más o menos en septiembre-octubre. Ha sido un proyecto de 18 meses. Y trabajamos con mujeres migrantes. Así que, bueno, mi idea realmente es poder explicar las temáticas que hemos abordado. No he pensado de dedicarme tanto a la parte metodológica, pero sí que si os interesa, pues me hacen preguntas o puedo detenerme, ¿sí? Dejaré un espacio al final para las preguntas, reflexiones, pero también a mí me parece fantástico si quieren interrumpirme mientras estoy hablando para comentar algo, ¿sí? Sin problema, de una forma muy espontánea, como siempre. Les recuerdo que cuando voy a compartir el PowerPoint no veo la mano levantada y entonces ponerse el micro sin problema, ¿sí? Y comentamos lo que sea. Bien, voy a compartir el PowerPoint eh, que deberían ver ya, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Vale, perfecto. Y sí, efectivamente, la idea es poder introducir este discurso. Yo creo que aquí tenemos diferentes temáticas, ¿no? Por una parte, este proceso fisiológico que tiene que ver con el embarazo, parto, la crianza, en general con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Luego tenemos de forma específica las mujeres migrantes y lo que ha surgido, es decir, aquí estamos hablando de violencia obstétrica, ¿sí? Realmente, a pesar que es un tema de investigación que llevo a cabo constantemente, mi área, ¿no? La violencia obstétrica, no me esperaba de encontrar tanta
formas de violencia obstétrica trabajando con mujeres migrantes. Es decir, que en este sentido superó totalmente mis expectativas. En negativo, evidentemente. Sí, me encontré otra vez en situaciones muy duras, muy violentas, que después de la realización de los grupos se necesitaba un tiempo también para poder absorber, ¿no?, todo lo que había y gestionar toda esta parte emotiva, porque las narraciones de las mujeres han sido durísimas. ¿Sí? A ver, pequeña premisa. ¿Desde dónde trabajo? ¿No? ¿Para qué sirve para mí la antropología aplicada al campo de la salud sexual y reproductiva? ¿No? Entonces, sí que por una parte tenemos el conocimiento, pero lo que estamos intentando hacer es generar experiencias. Entonces, estas investigaciones de las que voy a hablar, pues están finalizadas realmente en un sentido práctico de mejora de la atención sanitaria, tanto en referencia a las mujeres en términos generales, a las mujeres migrantes de estas 4 comunidades que trabajamos, pero también a la calidad del trabajo de profesionales del parto. Para que me puedan entender, cuando hablo de profesionales del parto, ya lo mencionamos en diferentes ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de un conjunto de profesionales de la salud que participa, interviene en determinados momentos en la sala parto o en la consulta de ginecología obstetricia. Es decir, tenemos a matronas, tenemos a enfermeras, tenemos a ginecólogas obstetras, tenemos a anestesistas, tenemos a pediatras, tenemos a estudiantes de todas estas disciplinas, tenemos también toda la parte quirúrgica, por lo tanto, pues la enfermería que se dedica más a los instrumentales quirúrgicos, tenemos a personal de limpieza y también personal administrativo, ¿no? Entonces, cuando en general yo estoy hablando de profesionales del parto, hablo de este conjunto de personas que a veces no están físicamente en una sala de parto, pero sí que van interactuando o manteniendo un rol dentro de la atención en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por esto, para mí también es importante no solo pensar en el conocimiento, pero poder alcanzar este nivel de experiencia. Así que el trabajo ha sido fundamentalmente vinculado, ¿no?, con estos elementos de la antropología, que es para mí poner orden, ¿no? El poner orden frente a una situación que parece caótica y que requiere un trabajo de campo, porque cuando estamos dentro del trabajo de campo empezamos a observar y pues juntar elementos, ¿no?, restablecer estos roles y funciones de cada gente, ¿no? Y también entender lo que se puede cambiar y lo que efectivamente pues resulta ser algo donde no se puede intervenir. O se podría intervenir, como por ejemplo ahora que estamos haciendo determinados reports a instituciones, se podría cambiar si las instituciones se implicaran. Esto también conlleva, me permito decir, esto también conlleva una parte de, no solo de activismo, ¿sí?, que esto ya saben, ¿no?, que aquí la investigación, mis investigaciones nacen también del activismo, pero también genera mucha frustración porque muchas veces tú refieres resultados o algo que te parece incluso sencillo, que se podría cambiar, que se podría generar otra forma de atención y modificar determinadas prácticas, pero la institución, las administraciones políticas no te están escuchando o están totalmente en otro rol, en otra situación, con otras necesidades. Y esto evidentemente también es un aprendizaje, ¿no?, la gestión de la frustración que puede haber constantemente a la hora de presentar los resultados. Y luego también, ¿qué hacemos, no? Evidenciamos estas estructuras de poderes, sobre todo en salud, que desde la antropología lo tenemos muy claro, que no es lo mismo ser pacientes que ser profesionales de la salud, que ser enferma, ser médica, enfermera, terapeuta. Pero claro, cuando hay que explicarlo esto dentro de, repito, instituciones políticas, administraciones o incluso dentro de profesionales de la salud que han sido educados para pensar que hay una relación simétrica, pues les prometo que no es sencillo. Por eso es muy importante también evidenciar cómo, cuándo y por qué hay estructuras de poderes.
dentro de la investigación. Y luego evidenciar las incongruencias. Este concepto lo vuelvo a trabajar un poquito más adelante con un ejemplo. Pues entonces para mí el trabajo, las herramientas que me aporta la antropología me ayudan a reconocer y reconocerme, ¿sí? Como persona, como madre, como activista, como etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de un contexto, dentro de una situación. Y poder ver también otras posibilidades, ¿no? Como esta imagen que realmente pues, es una imagen que nos presenta diferentes formas, ¿no? Incluso círculos y diferentes círculos que se van generando a partir de esta capacidad óptica que tenemos de ir más en profundidad o no. Y realmente mantener constantemente un pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico engloba no solo los sujetos con quien trabajamos. Claro, porque aquí no se trata solo de estudiar, ¿sí? No se trata solo de entrevistar, llevar a cabo grupos, observar situaciones, pero también es interactuar constantemente, porque al final sobre todo con los profesionales de la salud, yo interactúo, ¿no? Para poder desarrollar otras prácticas, otras formas, pero también todo esto devuelve en mí una constante formas de cambiar también mi pensamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico en general no es solo así aplicado al exterior, pero también aplicado a la investigadora en este caso. Bien, de forma un poco rápida, porque les explicaba que no pensaba dedicarme mucho a la cuestión metodológica, pero repito, si quieren utilizar o hacerme preguntas, por favor, no cortarse. Pues el proyecto de investigación ha sido llevado a cabo, como les decía, con Farmamundi, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, y dura 18 meses. Trabajamos con 4 comunidades, ¿sí? Estas 4 comunidades han sido Pakistán, Marruecos, China y Senegal. ¿Por qué estas 4? Porque son las mujeres, el número de mujeres más numerosas en Cataluña. Trabajamos en toda Cataluña. La idea era, ¿sí? Porque desde el diseño de proyectos a la realidad, evidentemente hay cambios, flexibilidades. Abro una paréntesis. Claro, como investigadora soy consciente que cuando bajo al campo, cuando empiezo una investigación, lo que yo he escrito en el diseño y de lo que voy a trabajar, siempre habrá un cambio. Pero a veces hay agencias, hay instituciones que son muy rígidas a la hora de aceptar que la investigación es un proceso sobre la marcha, ¿sí? Y que va cambiando. Bueno, entonces, en principio se tenía que trabajar en las 4 provincias catalanas, pero Tarragona, Lleida, Girona, Barcelona. Pero no ha sido posible. No ha sido posible por diferentes cuestiones. Una de las cuales también es siempre la cuestión económica, ¿no? Que no siempre ha sido sencillo encontrar el dinero para poder simplemente pues, trasladarnos en Girona y poder llevar a cabo un trabajo de campo en continuidad. Entonces, el trabajo de campo se ha desarrollado en Barcelona, Badalona y Lleida, ¿sí? Lleida trabajamos con Senegal y con Marruecos. Nos apoyamos a entidades amigas de Farmamundi, es decir, otras ONG que trabajan con mujeres migrantes, le expusimos el proyecto y estas asociaciones pues se involucraron y nos aportaron ya una pequeños grupos ya centrado en nuestros criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, un criterio de inclusión que para mí era muy importante y que no ha sido posible respetar era que todas las mujeres evidentemente tenían que ser madres, ¿sí? Porque estamos hablando de embarazo, parto y crianza, entonces habían tenido que ser madres, pero para mí era importante que también hubieran parido todas en Cataluña en los últimos 5 años. Es decir, que para mí este dato de los 5 años era algo fundamental. Pero en la realidad esto no ha sido posible respetarlo, un poco por la incapacidad también de recolectar estas historias por parte de la ONG o la asociación de estas ciudades previa a las mujeres, al conocimiento de las mujeres. Por lo tanto, sí sabían que tenían hijos, pero no exactamente dónde habían nacido, cuándo habían nacido. También un tema importante, esta por ejemplo es mi primera vez en absoluto que trabajo
ofreciendo también una contribución económica a las mujeres, un incentivo económico a las mujeres. Por lo tanto, todas las mujeres que participaban en estas sesiones, en estos grupos, recibían una cantidad de dinero finalizadas las 5 sesiones pautadas. Y esto es un incentivo que ya saben que se utiliza mucho en Norteamérica, en Canadá, bueno, en otros países. Y bueno, establecemos también esta pauta, por una parte, porque el tiempo hay que retribuirlo, porque son mujeres precarias y hay que retribuir el tiempo. Por otra parte, también con la idea que así se podía garantizar de alguna manera una continuidad en las sesiones, ¿no? Pues poder, ¿no?, seguir adelante con ellas y no que se interrumpiera a la primera sesión. Realmente no se ha respetado, lo que quiero decir que no siempre todas las mujeres cumplieron con las 5 sesiones. Por ejemplo, en el caso de China fue absolutamente difícil. De hecho, optamos para romper esta pauta y pagar al final de cada sesión, a pesar de no haber una continuidad. Vuelvo, ¿no?, al concepto de la flexibilidad. La idea era trabajar 5 sesiones. La primera sesión estaba vinculada con la experiencia migratoria. La segunda sesión, generando grupos de mujeres. La segunda sesión estaba dedicada al concepto de fertilidad, embarazo. Luego hablamos de parto, hablamos de crianza, de primera alimentación, de lactancia materna. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, con las mujeres de Pakistán realmente se generó lo que a veces ocurre, es decir, un grupo sólido de estas mujeres, con mucha continuidad, muchas formas de interactuar entre nosotras y, bueno, casi diría una relación de, no digo de amistad, pero una relación ahí muy fluida, ¿no? Y muy placentera también, con el deseo de poder compartir, estar, etcétera, etcétera. Y llevamos a cabo las 5 sesiones. Lo mismo fue con las mujeres de Marruecos. Evidentemente esto no depende en absoluto de la nacionalidad de las personas, ¿no? Se dan determinadas situaciones, se dan situaciones donde fluye más o fluye menos, ¿sí? Entonces, en este caso sí que ha fluido de una forma estupenda con Pakistán, con Marruecos. Con China ha sido muy difícil y esto depende a de peso de las condiciones laborales. Si con las otras mujeres nos encontramos en situaciones muy precarias a nivel laboral, de trabajo remunerado, externos, con las mujeres chinas había una presión de trabajo donde era imposible mantener sesiones grupales. De hecho, realizamos una sesión con 5 mujeres y luego pues he ido desarrollando entrevistas con otras mujeres, ¿sí? Porque no había forma de seguir quedando con ellas o llevar a cabo una entrevista. Entonces, otra flexibilidad que hemos, o readaptación del trabajo, ¿no? En lugar de realizar grupos, he llevado a cabo entrevistas en profundidad. También con las mujeres senegalesas hubo dificultades. Yo creo que aquí el discurso era realmente lo que yo representaba, y las personas también. Disculparme un momento. Vale, disculparme. De lo que yo representaba y también la otra persona de Pharmamundi. Es decir, fundamentalmente hemos sido 2 mujeres caucásicas, ¿sí?, que entraban dentro de un grupo de mujeres senegalesas, un grupo muy endogámico, realmente muy cerrado, y esto no ha generado, ¿no?, la posibilidad de fluir, ¿no? Hubo incluso la primera sesión donde, que a mí me llamó, bueno, me llamó la atención, pero bueno, me llamó la atención porque ya lo había vivido en otras situaciones de trabajo de campo, donde una mujer senegalesa miró a mi compañera que estaba conmigo en el trabajo de campo y la criticó por cómo estaba vestida, ¿no? Juzgándola a nivel moral, ¿sí?, por su forma de vestir, ¿no? Pequeñas cosas, pero allí había que cuidarse mucho la imagen y al final, es decir, lo sabemos perfectamente, pero pues
soy una mujer caucásica, ¿no? Que entra dentro de un grupo y intenta hablar y generar también niveles de confianza, porque no estamos hablando solo de un proceso migratorio, pero estoy hablando, por ejemplo, del embarazo, del parto, de la crianza, de la lactancia materna, de vulvas, ¿no? Y de tetas. Por lo tanto, claro, son temas que pueden entender que son difíciles. ¿Cómo los trabajamos? Lo trabajamos con una técnica que con algunas me parece que ya mencioné, que se llama mapeos corporales, que ha sido desarrollada por diferentes investigadoras. Yo normalmente he sido Agastaldo y su equipo. Ella es una autora brasileña que trabaja en Canadá y ha llevado a cabo estos trabajos. Por lo tanto, se pone un papel de dimensiones reales en el suelo. Trabajamos, fue curioso porque con todas, habían salas y con mesas, con sillas, etcétera, etcétera, pero al final acabamos evidentemente trabajando en el suelo por comodidad, por practicidad, porque fluía mejor, porque habían niños y niñas recién nacidos, era todo más ágil, comida, era todo más ágil hacerlo en el suelo. Entonces se ponía esta silueta, este papel en el suelo, pues se desarrollaba la silueta de una de estas mujeres, la compañera la iba pintando y se trabajaba este papel conjuntamente a partir de diferentes técnicas. Pues aquí, por ejemplo, pueden ver una mujer de Marruecos, pues que va un poco recortando y buscando algunas imágenes o algunas escritas. Hay pegatinas, había purpurinas, había diferentes materiales para pintar y decorar. Estos mapeos corporales, que repito, son tamaños reales, son los que ahora mismo estamos trabajando para realizar una expo. Son muy significativos. Aquí tengo algunas imágenes, pero evidentemente tengo que decir que no es sencillo también entender el significado. A ver, el significado en el conjunto, ¿no? Porque va muy vinculada con un texto, ¿no? Con todo el itinerario, con toda la sesión que se ha llevado a cabo. Muchas veces también ellas escribían en su idioma, lo cual ha sido bastante interesante, ¿no? Aquí también entra dentro toda la parte artística de interpretación, la diversidad cultural. Por ejemplo, habían elementos donde yo, por ejemplo, decía, bueno, o pensaba este elemento como, por ejemplo, los papeles, ¿no? La dificultad de no tener papeles, pues lo van colocando, por ejemplo, no sé, en los pies, ¿no? Porque, claro, no tener los papeles, pues no te permiten caminar, ¿no? Y ellas lo ponían, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? Entonces, habían situaciones también interesantes o representaciones también eh, muy violentas, ¿no? De lo que habían padecido. Como les decía, todas estas sesiones han sido muy duras, también las entrevistas. Tengo también que decir, y esto es fundamental, que la mayoría de ellas no hablaban ni catalán ni español. Por lo tanto, en todas estas sesiones o entrevistas en profundidad había una mediadora cultural que permitía la traducción y la comprensión de lo que ellas estaban diciendo. Y había a veces situaciones que yo, por ejemplo, no entendía o determinadas prácticas que no entendía y efectivamente ella hacía esto, ¿no? Del puente, me explicaba lo que estaba ocurriendo. Esto también es importante comentarlo porque con todas generamos grupo de WhatsApp, ¿no? Y ha sido también interesante la dinámica del WhatsApp, pero como ella entendían muy poco el castellano, pues todo era unos audios y a veces unos audios en su idioma y que luego eran traducidos, ¿no? Por la mediadora. Y, pero repito, ha sido un proceso muy, muy estimulante y también quería mencionar no solo la cuestión del idioma, em, sobre el idioma también, disculparme, quería también subrayar el hecho que todas eran mujeres que que llevan unos 15, 20 años en Cataluña. Y esto llama la atención, sí, llama la atención, pero ya se entiende un poco la dinámica, ¿no? Cuál es su vida, cuál es su estructura, cómo viven en el interior de la casa. Y constantemente, ¿no? O de la casa, en el caso de la China, sí que tienen una parte exterior, de trabajo externo, pero dentro de un contexto muy marcado
por determinadas pautas que le impiden desarrollar un idioma fuerte, una posibilidad de comunicarse. Y esto a mí también me llamó mucho la atención. Me llamó la atención por ser mujer, por el hecho que trabajamos con las palabras, con las voces, y cuánto es importante, ¿no?, la posibilidad de expresarse, defenderse, narrar, contar, pero también como, claro, en el caso de la violencia obstétrica, cuánto es importante también poder entender durante el proceso de embarazo determinadas situaciones, decir lo que se siente, etc. Y también me gustaría mencionar que todas han sido o siguen siendo mujeres víctimas de violencia de género. Yo creo que estoy haciendo una cuenta rápida. Yo creo que justo un par de mujeres no han sido violencias y son de chinas, pero todas las demás han vivido o siguen viviendo en un contexto de violencia, ¿sí?, con niñas y niños pequeños en casa. Y de mucha pobreza también, sí. Bien, esta es la primera parte del trabajo. Luego también, como les comentaba, he intentado cruzar, por lo menos por una parte, porque me parecía importante y contextualizo rápidamente la investigación que he llevado a cabo también en el Hospital Sant Pau y no solo en el Hospital Sant Pau, con profesionales de la salud. Voy a mencionarle rápidamente lo que he llevado a cabo. He desarrollado 14 entrevistas en profundidad con diferentes profesionales, más numerosas comunicaciones personales con profesionales del parto, 16 horas de observación de campo entre tardes, noches y domingos, un análisis narrativa de 8 reclamaciones que han llegado en el hospital. Tengo acceso a todos los datos estadísticos de la actividad de sala de parto del 2020 y también del 2021. He llevado a cabo 2 años consecutivos diferentes cursos, talleres y también teatro, que no lo realizo yo, pero sí que participo, lo cual ha representado, estos cursos de formación han representado también la posibilidad de interactuar de forma más profunda, generar un vínculo de confianza, recoger también materiales escritos, orales, etcétera, etcétera. Y una revisión bibliográfica. Todo esto es la parte de profesionales del parto. Bien, cuando le decía del contexto incongruente, ¿sí? Porque realmente yo creo que espero de poderle explicar bien esto, ¿no? Que mi cabeza está clarísimo, pero cuando hablamos de parto, cuando hablamos de violencia obstétrica, pero también cuando hablamos de mujeres inmigrantes, yo me encuentro constantemente en la incongruencia. Y utilizo, ¿sí?, sobre todo lo he utilizado con profesionales de la salud para poderlo explicar, estas imágenes. Esta persona, esto es un experimento famoso, no sé si lo conocéis, ¿no?, pero se desarrolló por parte de un periodista del Washington Post en el 2007. Lo que veis abajo, pues es un músico realmente muy famoso. Y dicen que es uno de los músicos más importantes, bueno, porque tienes habilidades y capacidades muy específicas a la hora de tocar el violín. Y el experimento ha sido colocar este hombre que había tocado en Nueva York hace unos días anteriores con ticket a $100, era el valor más bajo para comprar un billete y poderlo escuchar, colocarlo dentro de la hall de la Metropolitana de Nueva York. Lo curioso fue que se han hecho previsiones, ¿no?, previsiones estadísticas, ¿sí?, o modelos físicos aplicados a lo que iba a ocurrir. Y pues se pensaba que efectivamente las personas no iban a reconocerles, simplemente un porcentaje mínimo de personas durante una hora que él tocaba, pues no sé, 10 personas lo iban a reconocer, que 10 personas se iban a parar y 5 le iban a dar dinero. Efectivamente, estas previsiones han sido inferiores, ¿sí?, a lo que realmente ha ocurrido. Inferiores, es decir, pues han sido exageradas. Realmente muy pocas personas lo reconocieron, muy pocas personas le dieron dinero, etcétera, etcétera. La acústica también hay que decir, eligieron este lugar porque la acústica era estupenda, por lo tanto la calidad de la música, dicen los expertos, que era muy alta. Pero claro, en este sentido, lo que quiero evidenciar, ¿no?, es
es el contexto incongruente. Es como algo, como puede ser el proceso de embarazo, de parto y crianza, que debería ser algo donde como profesionales de la salud o como profesionales vinculados con las ciencias sociales, debería ser respetado, entendido, estudiado, puesto en el centro, ¿no? Porque representa una parte del cuidado, y vuelvo a repetir, no por un determinismo biológico, ¿no? Pero porque realmente desde allí cambiamos y modificamos una sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de otra manera de interpretar las relaciones humanas, pues está puesto en un contexto donde la gente, las personas, no lo reconocen y lo consideran como algo aburrido dentro de las ciencias, tanto sociales como de la salud. Te lo consideran como un elemento poco importante, un paso, un momento que representa un par de horas, pero esta par de horas, si es un parto violento, te cambia, te modifica toda tu vida, toda tu existencia, ¿no? Entonces, para mí esto del contexto incongruente, ¿cómo puede ser que si vemos un parto en casa, quien va a parir es realmente una diosa que está pariendo conectada y centrada, y la experiencia para todo el mundo es estupenda, tanto para la mujer, para el recién nacido, la pareja, las profesionales de la salud, de las hermanas y los hermanos, pero dentro de un lugar que hemos transformado, ¿no? Y que hemos adaptado a un concepto, a un modelo de medicalización, pensando que el parto es un proceso patológico y no fisiológico, pues se transforma en algo que no conseguimos coger su significado y su importancia en el mundo. Su importancia a nivel social, económico, cultural y en salud. Entonces, para mí es también esto la antropología, ¿no? Es decir, poder poner orden en este sentido, ¿no? Y evidenciar la existencia de un contexto incongruente, aún más cuando estamos hablando de mujeres migrantes, ¿no? Y aquí, claro, hay algunas preguntas que he ido recogiendo de ese artículo, ¿no? Del Washington Post, pero que realmente yo creo que se podrían aplicar a muchas dimensiones o fenómenos. Bien, y empiezo con una frase durante una entrevista a un profesional de la salud, en este caso un hombre anestesista, que comenta: el proceso de parto-embarazo es un proceso fisiológico, pero que conlleva unos riesgos. Y creo que a veces se pierde un poco el norte por esta naturalización y buscar la no medicalización, que esto puede tener unas consecuencias graves tanto para madre y niño. Entonces ahí es cuando viene el conflicto. No quieren el acceso venoso en el parto y una serie de cosas que, bueno, que en general, conflictos con la paciente como con el equipo. Claro, esta frase, que probablemente os parece bastante inocente, es lo que yo me encuentro constantemente cuando trabajo con profesionales del parto, porque es ya la violencia obstétrica ya no es la realización de episiotomías de rutina, tampoco de Cresteyer de rutina. Tampoco vemos insultos tan eclatantes, ¿sí? O cesáreas hechas sin una explicación médica. Lo que vemos es una falta de conciencia y capacidad para poder abordar la salud sexual y reproductiva desde una visión interseccional y una perspectiva de género, sin comprender que realmente estamos hablando de algo que no conlleva riesgos, y que se pasa algo, pues hay la posibilidad de intervenir, pero este constante pero en los discursos es algo que es muy difícil de poder cambiar en las prácticas y mejorar. Yo no sé si con esto me he explicado, ya me contarán. Y al lado tenemos una viñeta de un gráfico en salud que realiza viñetas en salud sobre la violencia obstétrica. Bueno, imagino que han leído determinadas cosas. Y hay siempre este punto, ¿no? De toma de pelo hacia la naturalización, el parto en casa, esta deseo que tenemos las mujeres de vivir experiencias, ¿no? Y todo parece ridículo, todo parece trivial, ironizado. Si pensamos esto dentro de un contexto de inmigración, claro, vamos a una situación de extrema violencia. Entonces, rápidamente quiero recordar
¿de qué hablamos? Cuando hablamos de violencia obstétrica, estamos hablando de una violencia, de una forma de violencia de género que se desarrolla durante el proceso de embarazo, parte crianza, aunque realmente estamos hablando de salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, introducimos otros momentos como la fertilidad, ¿sí? La construcción de la fertilidad o el deseo de ser padre y madre. Y como todo eso ha sido medicalizado, ¿sí? Ha sido transformado en realmente en un capital comercial, ¿no? En algo que podamos vender, comprar, manipular. También la menstruación, también la menopausia. Es decir, que vemos violencia obstétrica no solo en los momentos de embarazo, parto y puerperio. ¿Quién son los sujetos, los cuerpos, las corporalidades y las entidades que están presentes en este proceso de violencia obstétrica, en este fenómeno de violencia obstétrica? Evidentemente, el sujeto padeciente central es las mujeres, ¿sí? O las madres en este caso. Pero también tenemos que recordar que hay los cuerpos de los fetos y de los recién nacidos, ¿no? Los fetos, porque claro, se puede desarrollar violencia obstétrica y de hecho sí que se desarrolla y mucho durante los abortos. También los acompañantes y los familiares. Hay que recordar siempre que la violencia obstétrica como una violencia de género no es el momento en sí, vuelvo a repetir, no son las 10 horas de parto, ¿sí? No es una violación sexual de 10 minutos, es toda tu vida, te transforma toda tu vida. Por lo tanto, las personas que te aman, te cuidan, que están contigo, tu red social y familiar, padecen contigo también esta ruptura, este cambio, ¿sí? Los profesionales de la salud, ya lo comentamos en diferentes ocasiones, pero ellas padecen violencia obstétrica y también ejercen violencia obstétrica, ¿no? Entramos en esta formas conflictivas, donde por el hecho de ser mujeres, por el hecho también de ejercer y aprender violencia, no consiguen interrumpirla y el peso fundamental que tiene la educación y la formación para poder cambiar un modelo de aprendizaje que es un modelo centrado en la réplica violenta de prácticas. Luego tenemos la implicación de la estructura sanitaria, que puede ser desde cómo está construida una sala parto, que están muy mal construidas a nivel arquitectónico, pero también la disposición, la forma también, el acceso a la estructura sanitaria, no solo para las pacientes, pero también para los mismos profesionales. Pensar que en sala parto trabajan, hemos dicho, profesionales que no pertenecen al departamento de ginecología obstetricia. Por lo tanto, van bajando, sí, constantemente y a veces hacen un tour por el hospital, sí, porque anestesia, por ejemplo, está en otra punta. Parecen tonterías, pero claro, pues llegan que ya llevan kilómetros o 15 minutos, no sé, todo esto genera un estrés, un malestar, una falta de entendimiento, pero yo te llamé, ¿por qué no bajaste enseguida? Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, como hemos dicho, el tema de la formación que está central, tanto en una formación que no solo estamos hablando del grado o de la especialidad, estamos hablando en un contexto general, es decir, estamos hablando de coeducación y la introducción de una perspectiva de género a todas las edades, ¿sí? Y a introducir el tema del cuidado de las maternidades, de las paternidades, ¿no? Como un tema de la que se puede hablar. De hecho, claro, del parto se sigue sin hablar porque está directamente relacionado con la salud sexual y con la sexualidad de las personas. Y luego el proceso de socialización, cómo construimos, cómo interpretamos, cómo vemos un parto, una maternidad, un padre, una familia, etcétera, etcétera. Son temas importantes. Al lado tenemos uno de los mapeos corporales que hemos hecho en este caso con las mujeres de Marruecos. A ver, rápidamente, pueden ver en la barriga, pueden ver la escrita la rodilla de la doctora, ¿sí? Esta es la maniobra de Christeyer. Como les había dicho antes, que la violencia obstétrica es hoy en día muy sutil porque no conlleva constantemente las prácticas que denunciamos hace unos años, pero en el caso de las mujeres migrantes sí que me encontré una situación muy violenta, muy de prácticas violentas. Entonces, esta rodilla es la maniobra de Christeyer, que no se debería practicar jamás, ¿sí? Bajo ningún
concepto, ¿sí? Entonces, esto significa que la mujer está en litotomía, la posición ginecológica, está pariendo, piernas en los estribos, ¿sí? Está expulsando y lo que hace que la profesional de la salud para echarle un cable, para bajar por alguna razón, este feto no está bajando como debería bajar, según determinados parámetros, pues pone la rodilla y él aplasta la rodilla, ¿sí? Y aplasta y hace que este feto pueda bajar. Esto es peligrosísimo, ¿sí? Es una práctica realmente muy peligrosa, tanto para el cuerpo de la madre como el cuerpo del feto. Además, es una práctica realmente muy dolorosa, ¿sí? Y luego tenemos también algunos comentarios, ¿no? De esta vulva, ¿sí? Esta vulva que tiene 12 puntos, 5 puntos, que ha sido tocada, el tocar significa el tacto, ¿sí? Por 5 personas distintas, por 2 personas distintas, 6 veces 2 personas distintas. Hoy día sabemos que realmente no hace falta realizar muchos tactos, al contrario, son muy peligrosos, ¿sí? Y estos puntos significa que todas estas mujeres han parido con una episiotomía, es decir, con ese corte que se hace hacia el ano o transversal y luego se va cociendo. Se va cociendo y conlleva secuelas, ¿sí? Puede conllevar diferentes secuelas de más o mayor intensidad. Le vuelvo a decir de preguntar e interrumpirme en cualquier momento, ¿sí? Bien, esto sigo adelante. Sobre la migración, lo que quería decir. A ver, como les decía antes, ¿no? Sobre el tema de la migración y de las mujeres, pues el profesional de la salud en general o profesional del parto, lo que nos pide constantemente, yo que llevo unos años trabajando dentro del contexto hospitalario, del mundo de la salud, son herramientas de soporte y comprensión, ¿no? Efectivamente te hacen una solicitud muy clara, pues de entregar unas pautas, ¿sí? Esquemáticas para poder trabajar con migrantes, para poder trabajar con esta cultura, etcétera, etcétera. Y porque son conscientes que hay algo que está fallando. Es decir, no estamos hablando con un colectivo que no entiende, sí, lo entiende muy bien, está también muy frustrado, ¿no? Yo antes hablaba de la frustración que yo experimentaba a la hora de relacionarme con las instituciones públicas o las administraciones, pero el colectivo de profesionales de la salud es un colectivo muy frustrado, muy oprimido por las formas de realizar sus trabajos, ¿no? Y esto también es importante, ¿sí? Porque desde aquí sí que generamos un diálogo interesante. Y luego la paciente extranjera o la mujer migrante, es curioso esto y a veces se malinterpreta, ¿no? Porque en la mayoría de veces, si no todas, evidencia un sentimiento de agradecimiento hacia el sistema de salud y las profesionales de la salud. Pero necesitamos contextualizarlo. Porque claro, cuando nos quedamos con el dato en sí, pues parece que todo va bien. Y no va bien. ¿Sí? Está agradecida porque tiene un sistema de salud que funciona, que no está corrupto como en sus países, que no se tiene que pagar. Claro, muchas mujeres me contaban cómo funciona, ¿no? Porque como les había dicho, algunas habían parido en sus países y han tenido el segundo, el tercero o el cuarto hijo en Barcelona o en Badalona, en Lleida. Y entonces, claro, me contaban que en su país tenían que, a pesar de ser un hospital público, pues pasar la parte de dinero escondida al profesional de la salud para poder parir, ¿sí? Para tener, por ejemplo, anestesia o para recibir puntos o algo por el estilo. Entonces, están agradecida por un sistema más transparente, más limpio. Además, yo como extranjera, vuelvo a decir, el sistema catalán es un sistema de salud que funciona, ¿sí? Que funciona bien, en comparación, por ejemplo, con un sistema italiano de salud. Entonces, realmente el sentimiento de agradecimiento existe, pero sí que es necesario contextualizarlo, ¿sí? Y ellas también necesitan herramientas de soporte y comprensión porque no hay una traducción de este sistema. No siempre es sencillo entender dónde acudir, por qué y cuándo. Y luego, claro, toda la cuestión migratoria tenemos que seguir trabajándola desde una complejidad y lo que se define como competencia cultural, ¿sí?
Porque existe muchísimo racismo médico-sanitario o un racismo obstétrico, un racismo administrativo que tiene que ver con la violencia obstétrica. Y luego, claro, seguimos con esta idea, ¿no?, de trabajar con culturas. Aquí también entramos un poco en conflicto, no solo con las administraciones, con las entidades que otorgan proyectos de investigación, pero también con entidades más locales, ¿no? Cuando, por ejemplo, te dicen, bueno, ahora elaboramos un informe, como trabajaste con mujeres pakistaníes, elaboramos un informe sobre mujeres pakistaníes. Y tú le dices, pero claro, yo he trabajado con 8, 10, 15 mujeres pakistaníes, ¿sí? Además de una determinada etnia, además con un determinado idioma, además, claro, es decir, el discurso de la generalización, que es muy típico, ¿no?, en determinados sectores, y no solo el sector biomédico, pero también el sector del tercer sector, claro, allí es muy difícil como antropólogas poder prestar y evidenciar resultados, porque estos resultados, por facilidad y porque sabemos cómo funciona el mundo, pues se intenta generalizar y universalizar, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, en el caso de las mujeres chinas, que como les decía antes, han sido las mujeres con quien no pudimos desarrollar grupos. Por lo tanto, realmente yo he hecho entrevistas individuales en profundidad, ¿eh? Es decir, que tengo muchas horas de entrevistas. Un poco también porque hay la mediadora, un poco porque tienen experiencias también muy ricas. Pero claro, desde allí, ¿no?, con 3 mujeres, con entrevistas en profundidad, escribir un reporte sobre las chinas, pues realmente es como matar a una antropóloga, ¿no? No sé si me explico, pero imagino que sí. Y luego el concepto también de identidad fluidas, ¿no?, que Dolores Juliano introdujo en el 2002 y, bueno, y volvió a recuperarlo, ¿no? Es decir, estas identidades fluidas de las mujeres migrantes, que son el encuentro, la tensión, la mediación de diferentes tradiciones, que sean familiares, culturales, pero también autóctonas. Porque muchas llevan 20, hemos dicho 20, 30 años aquí y que permiten a las mujeres de transitar, al mismo que encarnar estos campos, ¿no?, que tienen que ver con el sexo, con el género, con el cuerpo, de una manera más fluida. Y muchas veces esta fluidez está interpretada, observada como farragosa, contradictoria para los profesionales de la salud, ¿no? Porque otra vez la reflexión es modelos y estructuras muy rígidas, ¿no? Estas cajas cerradas donde aquí ponemos las mujeres chinas y todas las mujeres chinas son así y se portan así. Entonces, lo que hemos estado trabajando mucho es este proceso de redefinición de las identidades, ¿no? Y intentar destacar la agencia de las mujeres migrantes, que para mí es un punto importantísimo. Y luego el tema religioso. El tema religioso, otra vez, ¿no?, el riesgo de caer en las mujeres islámicas o las mujeres católicas o las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son prácticas religiosas y que tienen que ver con una forma de reuso o reinterpretación que las mujeres llevan a cabo en un contexto migratorio. Y otra vez aquí tenemos la respuesta del profesional de la salud que dice, pero todo esto es contradictorio, no está lineal. Si las islámicas hacen esto, claro, sin pensar que hay un contexto migratorio y hay una experiencia de 20, 30 años en otro lugar, ¿no? Y que muchas de ellas, como también eran muy jóvenes cuando han venido en Barcelona, en Cataluña, pues han aprendido las prácticas religiosas a raíz de la comunidad autóctona aquí. Por lo tanto, claro, hay todo un reuso, una reinterpretación de la religión o de la creencia. Y bueno, aquí quería, no sé, si quieren comentar algo o sigo adelante, decirme un momento, voy a dejar de compartir para mirarles los ojos. ¿Quieren comentar algo o sigo adelante? Decirme, voy a tomar un poco de agua. ¿Sigo? Bien, sigo. Pues aquí, por ejemplo, la imagen es una matrona tradicional, una partera tradicional de Pakistán que me está enseñando cómo se debería actuar tras un parto, haciendo un masaje en el útero a una mujer que recién ha parido, ¿sí?
Bueno, evidentemente tengo todo un conjunto de imágenes, pero aquí puse solo una para que pudieran de alguna manera ver. Es algo también interesante porque también nuestras parteras, ¿no? En la mayoría de contextos tradicionales encontramos estos elementos en común, ¿no? Y para volver a colocar el útero en su posición. Y es interesante también ver cuándo se realiza y cómo se tiene que realizar, con qué aceite, etcétera, etcétera. Bien, y aquí es lo que suele ocurrir, lo que me narraron estas mujeres pakistaníes tras el nacimiento del recién nacido. Y lo que es interesante también pensar que todas estas prácticas tradicionales, ellas, que más o menos tienen entre 3 y 4 hijos cada una, la realizada dentro de los hospitales, ¿no? Dentro de un contexto, disculpar, dentro de un contexto dentro de un modelo biomédico, ¿no? Entonces, lo que ellas comentaron fue que antes todo hay que duchar al bebé con poca agua y barriga abajo. Y lo más importante para ella es limpiar la cabeza, ¿no? Porque la cabeza sí que lleva toda suciedad, ¿no? También bajando por el canal del parto, evidentemente, es la que sale con más residuos. Y todo esto lo debería realizar una comadrona pakistaní. Luego hay esta práctica del azán, ¿sí? Es decir, susurrar en los oídos que esta palabra en árabe, ¿no? Que Dios es grande. Luego también hay la práctica del gurti, es decir, poner miel. Cuando nacen las niñas o los niños, incluso en el mismo hospital, pues una persona de confianza también es importante, y esto, por ejemplo, este aspecto sí que hay una reutilización en las prácticas religiosas, porque en su contexto de origen la persona tiene que ser, por ejemplo, un miembro masculino de la comunidad islámica. En el caso migratorio puede ser cualquier persona, incluso la madre misma, pone en el bote de miel la uña y le da con un poquito de miel, ¿no? Y esto es una práctica, el gurti, es una práctica que estas mujeres, e incluso la matrona pakistaní, me han dicho que es muy importante, muy importante. Evidentemente lo hacen escondidas, ¿no? Porque ya sabrán que la miel es un alimento que no pueden, según la Asociación de Pediatras Europeo, no se puede tomar antes de los 2 años por la cuestión alérgica, ¿no? Puede generar alergias. Esto también ha sido interesante porque yo les pregunté cómo lo hacían. Bueno, lo hacían evidentemente escondidas, con algunas estrategias que se pueden imaginar, una persona a la puerta, etcétera, etcétera. Y también les pregunté por qué no iban a comentarlo, ¿no? A las matronas, a las enfermeras, es decir, entra dentro también de sus prácticas religiosas. Y ellas siempre me comentaron diciendo, porque nos han dicho que no se puede, ¿no? Pero este no se puede, ellas lo habían interpretado como una prohibición, es decir, no se puede comer comida externa que tú te traes desde tu casa, ¿no? Dentro del hospital. Y cuando les expliqué el tema de la alergia, claro, les llamó mucho la atención y estuvimos un poco charlando, ¿no? De este componente, que también es una componente cultural, es decir, que pertenece a nuestro modelo biomédico, pero que nadie se lo había explicado, ¿no? Y estamos hablando de mujeres, repito, que tienen entre 3 y 4 hijos, la mayoría de los cuales nacido en Cataluña. Luego también lo que hacen es ofrecerle un trocito muy blando, si se lo ponen, normalmente se lo ponen ellas en la boca, es algo más bien simbólico, ¿eh? Se lo ponen ellas en la boca, lo ablandan y se lo dan de comer al recién nacido. Y luego hay la práctica del zamzam, es decir, el agua benedicta, ¿no? De la tradición islámica. Y esto todo el primer día. El segundo día, pues se realiza el masaje que hemos dicho, ¿no? La matrona pakistaní intenta remover, ¿no? El útero para que vuelva en su lugar. Y esto se realiza durante los 5 días tras el parto. Y también es muy importante la alimentación, la sopa, si es posible, esta sopa tiene que contener pulmones de cordero y frutos secos. Hay todo el discurso de la cuestión de caliente, del frío, etcétera, etcétera. Luego el séptimo día también es el corte del pelo. Fijaros como algo tan sencillo que también encontramos en otras tradiciones, ¿sí? No solo en la tradición islámica, rapar el pelo al recién nacido,
pues es muy criticada por parte de las profesionales del parto o de atención en atención primaria. Y también la circuncisión del pene, ¿no? Muchas de ellas me contaron que no comentaron nada a la pediatra y que para ella ha sido una fiesta muy importante, ¿no? Es un elemento muy importante dentro, ¿no? de la comunidad islámica. Esto sí que hay coincidencia efectivamente con el Senegal y con Marruecos, de las mujeres que he entrevistado yo. Bien, estas son las mujeres. Aquí estamos en Badalona. Bueno, aún estamos todavía con mascarillas, pues lo que ha resultado evidente ha sido que en este proceso de migración de las mujeres, pues la religión sí que configura, ¿no? Un sistema de representación, orientación y también normatividad. Y esta normatividad es importante para ellas porque le da una seguridad, ¿no? Es decir, es una forma para poder saber cómo, dónde actuar, sobre todo en referencia a la salud sexual y reproductiva o incluso en la alimentación del recién nacido. Entonces hay que indagar mayormente alrededor de esta reutilización religiosa de estos colectivos de mujeres con la finalidad de romper dinámicas colonialistas y patriarcales que definen y interpretan las costumbres, los usos, las prácticas como arretradas, machistas y fomentan una comprensión de la complejidad, ¿sí? Bien, luego entramos en otra, bueno, antes de entrar en el concepto de racismo obstétrico, vuelvo un momento en apreciar una de las siluetas, ¿no? Del mapeo corporales que han llevado a cabo las mujeres. Aquí otra vez vemos, ¿no? Con esta mano, ¿no? Esta mano que entra dentro en la vagina, pues vemos que ellas escriben que 5 personas la tocaron, 6 veces entraron, la tocaron, cada vez una persona distinta, 3 veces, 6 personas, 10 veces. Es muy violento. Este dibujo es de mujeres pakistaníes, que luego lo miraremos más adelante también, y son mujeres que han pedido de no ser atendida por un hombre. Y la mayoría de estas personas han sido hombres. Aquí otra vez vemos el corte de la episiotomía, la vulva, pueden apreciar los puntos, ¿no? Cómo dibujan los puntos. También arriba a la izquierda, pues hay el cambio, ¿no? De la dimensión de la vulva, de la forma de la vulva tras la episiotomía. Esto también resulta interesante. Vuelvo a repetir, con las mujeres pakistaníes se había generado un diálogo muy fluido, entonces también pudimos hablar de temas más íntimos, ¿no? Algo que se ha generado en las entrevistas con las mujeres chinas, también con algunas mujeres de Marruecos, sobre todo la que hablaba un poquito de español, pero no fue posible con las mujeres senegalesas. Entonces, ya sabemos que existe racismo obstétrico, ¿no? Porque la antropóloga Davis, en el 2018, pues nos narra, ¿no? De este racismo médico, sobre todo la comunidad, porque Davis trabaja con la comunidad afroamericana, y la violencia obstétrica. Luego también tenemos diferentes referencias bibliográficas, estudios que se llevaron a cabo, ¿no? Desde la negación del analgésico a la idea de una resistencia mayor al dolor de la comunidad afroamericana respecto a las mujeres caucásicas. Estos autores han trabajado sí en la salud sexual y reproductiva, pero en general tenemos una evidencia científica sobre la resistencia del dolor de la comunidad afroamericana pues desde hace muchísimos años. Y aquí estamos hablando evidentemente de racismo, ¿sí? De racismo médico. Luego también observamos un retraso en el diagnóstico, ¿sí? De hecho se habla de un diagnóstico estratificado racialmente. Luego también mayores expresiones de emotividad, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres latinas, ¿sí? Respecto a las mujeres caucásicas, y también la cuestión de la medicalización y la tecnologización. Bien, llevamos entonces a este concepto de estratificación obstétrica interseccional, ¿sí? Esta es una idea que he intentado desarrollar en el último artículo sobre el concepto propuesto por Davis, intentando ampliar el concepto que ella, como decía antes, que ella había elaborado, realizado sobre el racismo obstétrico.
Entonces, lo que yo observé realmente durante el trabajo de campo con mujeres migrantes, pero también hablando con profesionales del parto, es la existencia de un proceso de construcción histórica cultural de la desigualdad, que genera una segregación y violencia, y todo esto, claro, tiene que ver con la vigilancia sobre los cuerpos y las corporalidades de las mujeres. No solo con mujeres migrantes, ya explicaré mejor este concepto de mujeres vulnerabilizadas, pero también con las mujeres migrantes, evidentemente. El objetivo de esta definición o esta aportación es, por una parte, evidenciar las discriminaciones que existen todavía hoy, ¿sí? Aquí y ahora, en la salud sexual y reproductiva, padecida por los colectivos de mujeres vulnerabilizadas por el sistema. Y por la otra, también lo que a mí me interesa, como comentaba antes, es evidenciar las formas de resistencias de estas mujeres y colocarla dentro de una pedagogía de las posibilidades, ¿no? Es decir, como otras posibilidades, otras formas también de vivir la salud sexual y reproductiva. Aquí tenemos también otro fragmento de mapeo corporal, el caso de Senegal. Aquí, claro, comentan de la ruptura de la bolsa, de la cuestión de la pareja. Otra vez hay una epidural, hay una episiotomía, hay personas también que, y esto ha sido muy doloroso porque una de estas mujeres aquí arriba, todos me miraban pues rara, y me comentaban de los hombres, etcétera, etcétera. Aquí hay un relato, para mí ha sido escalofriante, porque trabajando con mujeres senegalesas, una de las primeras sesiones preguntamos si habían padecido mutilación genital femenina. La verdad que lo pregunté también en francés para estar segura de que me entendieran, a pesar de tener mediadora, y todas las mujeres me comentaron que no habían padecido mutilación genital femenina, que ya en Senegal, en su área, no existía, etcétera, etcétera. Cuando hablamos la sesión del parto, pues una de estas mujeres me contó esta experiencia que a mí me parecía un poco otra vez incongruente, ¿no? Porque ella me decía que de repente cuando ella estaba en litotomía llegaron personas para fotografiar su vulva. Y entonces, claro, allí, bueno, sospeché algo y poco a poco fue reconstruir lo que había ocurrido y que efectivamente ella había padecido una mutilación genital femenina, pero que no era consciente, de tenerla, pero sí que los profesionales lo eran, y entonces, sin pedirle consentimiento, le sacaron fotos. ¿Sí? Imagino que todavía no habían visto, o era una de las primeras veces que estaban observando una mujer con una mutilación genital femenina dentro de su hospital. Esto fue en Lleida. Y ha sido también muy difícil. Y esto también es otra parte del trabajo, ¿no? Muchas veces como antropóloga me he encontrado en tener que ofrecer yo explicaciones o tener que reconstruir partes de itinerarios existenciales o terapéuticos, y siempre me pregunto hasta qué punto, ¿no? Hay que explicar, hay que contextualizar, hay que poner nombres. Claro, en este caso sí que era un proceso, ¿no? Ha sido como no una entrevista de una hora, ¿no? Ha sido un proceso más largo de 18 meses, ¿no? De conocernos, de estar juntas, ¿no? Pero a pesar de todo, ¿no? Al final fue la antropóloga a verbalizar, ¿no? Es decir, eh, has tenido una mutilación genital femenina y probablemente, claro, porque no tenemos la seguridad, probablemente ha sido por esto que los profesionales asombraron a tu habitación y empezaron a fotografiar, ¿no? tu vulva. Bien, vulnerabilizadas. Otra vez, de forma rápida. Claro, las mujeres pueden ser vulnerabilizadas. Aquí pongo diferentes situaciones, o son las situaciones con las cuales he trabajado en estos años, que es por cuestiones de género, por situaciones étnicas, raciales y lingüísticas, por condiciones jurídico-administrativas. Yo sobre todo
bueno, he trabajado con mujeres migrantes, pero también existen los casos de las mujeres encarceladas, ¿no? Que realmente hay situaciones horribles de violencia obstétrica. La cuestión de la acreditación, la alfabetización, el constante cuestionamiento y la reconducción de los cuerpos y las corporalidades, sobre todo en estas ideas, ¿no? que hacemos sobre la evidencia científica como única y universal, ¿no? Desde la perspectiva biomédica. El estatus socioeconómico, la religión, las creencias y también el modo en lo que se entiende, se vive la fertilidad, ¿sí? Aquí hay otra vez un fragmento de un mapeo corporal. Otra vez tenemos, esto me empujaba mucho. Otra vez es una Cresteyer, ¿sí? Es la profesional de la salud que se pone encima de la barriga de la mujer y que le hace mucho daño. Bien, a ver cuánto tiempo, sí, voy cortando, sí, me voy, poco a poco voy finalizando. Pues lo que ellas comentan, diría prácticamente todas, es que ha sido una falta de explicación por las prácticas, las situaciones que estaban viviendo, las operaciones, los medicamentos. Y aquí tenemos un contraste, es decir, que si por una parte de estos grupos y con todas las 4 etnias ha salido que efectivamente no han tenido la información correcta en el momento previo, en el mismo momento y después. De hecho, otra vez yo me encontré en una situación de tener que explicar a una mujer de Marruecos que había tenido un aborto, porque había tenido un aborto, porque le habían hecho un examen genético y le estaban señalando que tenía un porcentaje alto de probabilidades de tener un hijo, una hija con discapacidades que son incompatibles con la vida. Por eso se lo tuve que explicar yo, ¿sí? Es decir, imaginaros una mujer que ya había parido en Barcelona 3 veces. El cuarto hijo tiene un aborto porque tiene un feto que le dicen que es incompatible con la vida, tiene muchos informes que no entiende, jamás ha tenido una mediadora cultural, ¿sí? Y me encuentro yo, después de 18 meses, con estos papeles que intento reconstruir apoyándome también a profesionales del parto, porque hay cosas que evidentemente no entiendo, sí, de los informes, pero para poder devolverle una explicación de lo que está pasando. Y como le decía entonces, ninguna ha beneficiado o le ha sido propuesto durante el proceso de embarazo, parto y crianza un servicio de mediadoras y evidentemente esto es un problema importantísimo. Sabemos que se ha hecho un recorte en el Servicio Catalán de Salud, que por ejemplo hay determinados hospitales que contratan de forma privada mediadores durante 3 días a la semana, pero son muy insuficientes. Además, en el caso de la salud sexual y reproductiva, entenderán que tienen que ser personas que tienen que tener una sensibilidad y una formación muy específica. Ninguna de ellas conocían el banco de leche. Muchas, aquí pongo un par, pero esto era el resultado de mujeres chinas y pakistaníes. Y realmente luego cuando contamos los resultados de Senegal y Marruecos, puedo decir que muchas se han dado cuenta de haber participado en estudios sin ninguna firma de un consentimiento informado durante el proceso de embarazo, parto y crianza. Esto también me ha sido confirmado por parte de profesionales del parto, que es una costumbre que se realiza en los paritorios, ¿sí? Llevar a cabo estudios sin que las mujeres se enteren, que sean migrantes o no. Luego también tenemos largas esperas dentro de los hospitales, cambios de hospitales. Esto ha ocurrido mucho a 3 mujeres chinas y otra vez no sabían el por qué, ¿sí? Es decir, que, bueno, una, por ejemplo, ha tenido muchos problemas en el posparto, problemas importantes, y ha sido trasladada de un hospital a otro, pero sin jamás ofrecerle una explicación. Es decir, que han pasado 10 años de este parto y todavía no sabe decir por qué le cambiaron de 3 hospitales.
Y luego muchas prácticas sin anestesia. Y esto duele mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, Chao, que es una mujer china con quien he realizado una entrevista en profundidad, nos explicó el aborto terapéutico sin anestesia. Es que, claro, en una clínica, una derivación que le han hecho del público a una clínica privada donde le realizan el aborto terapéutico sin anestesia. Es que no, realmente. Esto, voy directamente a la tabla, que debería estar aquí, perfecto. A ver, esta es una tabla más sintética de los fragmentos de antes. A la izquierda tenemos las mujeres islámicas y a la derecha los ginecólogos obstetras, hombres que he entrevistado. Y me parece interesante poder comparar, ¿no? Entonces, las mujeres islámicas durante sus partos y su atención, sí, también en atención primaria, comentaban que me sentí sola cuando echaron a mi madre de la habitación, ¿no? Porque hubo un momento donde incluso el médico ginecólogo echó a la madre que la estaba acompañando. Esto también es ilegal, que sepáis que es ilegal. Ella había dicho, no tiene que entrar un hombre doctor y tocar, porque no me gusta, por vergüenza y por nuestra cultura. El ginecólogo, es decir, no son comentos que hacen directamente, son fragmentos de entrevistas que yo he ido comparando, ¿sí? Ha habido veces que lo han pedido las mujeres y que no había mujeres médicas. Bueno, pues dices que hoy no hay. Esta frase la quiero contextualizar, ¿sí? Es muy difícil hoy en día encontrar un servicio donde no haya mujeres médicas. No solo tenemos un 80% de estudiantes de medicina en las facultades catalanas, que son mujeres, pero realmente en ginecología obstetricia la mayoría son médicas, son mujeres. Otra vez, sí, yo la entiendo, pero yo también me pongo en el otro sitio, en el otro lado. Si yo voy a un banco y me atiende una chica y le digo, no, ¿me puede atender un chico? La mujer islámica, eso no me gusta, tienen que meter mano, esto no me gusta. Ostras, es un hombre. Y yo digo, no, no, soy un ginecólogo. Si usted quiere un ginecólogo que no sea un hombre, pues tendrá que coger otra cita otro día y a ver si le dan. Claro, cualquier mujer sabe cuánto es difícil tener una cita en un servicio de ginecología obstetricia en el sistema público, ¿sí? Por lo tanto, claro, pues esta es una amenaza. La mujer, lo he escuchado, el ginecólogo obstetra, pero después ha entrado otra vez a la habitación para tocar aquí. No me gusta. A mí no me sienta del todo bien, ¿vale? Porque yo no me veo como un hombre en este momento, yo me veo como un profesional. Claro, aquí por esto decía, ¿no? Lo sutil que es a veces introducir la perspectiva de género y entender el concepto de privilegio y lo simbólico que un cuerpo encarna en este momento, ¿sí? Que no pasa tanto por él en cuanto él, pero realmente es todo lo que encarna. Si un hombre toca, no me gusta. Si hay una cosa que tengo que hacer, no puedo hacer prevalecer el deseo en este momento porque mi obligación es otra y yo en este momento no me veo como un hombre, me veo como un ginecólogo que tiene que resolver una situación, ¿no? Entonces, él habla de un deseo y no de un derecho que las mujeres tienen. Y este es un fragmento de una conversación con una ginecóloga sobre este tema. El resultado es que se acaba siempre hablando de discriminación inversa. La ginecóloga me comenta, es como si las mujeres no pudiéramos entrar en una sala de quirugía cardiotorácica, comenta la gine. Otra razón puesta encima de la mesa es el derecho a la formación. Deben tener las mismas oportunidades para aprender. Por lo tanto, tienen que estar presentes en la sala, a pesar de la solicitud de las mujeres. Además, ¿y si no hay médicas? Se argumenta como si la presencia de hombres en ginecología obstetricia fuera aún predominante. Estos son los tres argumentos que normalmente tanto mujeres como hombres en ginecología obstetricia utilizan frente a la solicitud, que vuelvo a repetir, es un derecho tutelado por la ley, cuando las mujeres islámicas sí piden de no ser atendida por un hombre, sí que no es lo mismo de ir a un banco, etcétera, etcétera, es decir, es incomparable, ¿vale?
Y bueno, estos son los resultados más un poco de lo que comentamos. Lo que quería ir, esto ya lo comenté en otros momentos, también quiero destacar la cuestión de la precariedad, ¿no? Como le decía antes, la precariedad laboral. Había comentado que las mujeres chinas sí que estaban trabajando, pero quiero destacar esto. Por ejemplo, em, muchas llevan a cabo tareas laborales físicamente duras y muy mal pagadas. Por ejemplo, 6 horas en una fábrica por 10 euros al día. Esto en Barcelona, ciudad, año 2022. Son víctimas del proceso de vulnerabilización por cuestiones étnicas, lingüísticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego también, esto ya lo comenté, que la antropóloga tiene que explicar algunos informes o volver a colocar determinadas situaciones en la vida experiencial de las mujeres. Todas las mujeres afirman de no haberse sentido respetada por parte de los profesionales de la salud, de haber padecido violencia obstétrica en sus partos, de no haber recibido no solo información sobre el banco de leche, pero ni siquiera apoyo sobre la lactancia materna. Pensar qué prejuicio tenemos aquí, es decir, que las mujeres caucásicas o autóctonas afirman hoy en día de recibir una presión importante por parte de la profesional de la salud después del parto para empezar a amamantar, y cuando estamos hablando de mujeres migrantes, pues no se introduce la lactancia materna por la idea que ellas ya lo tienen incorporado. Esto es increíble. Y bueno, como les comentaba antes también, la cuestión del agradecimiento, que muy a menudo se confunde este tema de están muy agradecidas, entonces todo funciona bien. Pues claro, depende. Depende, hay que contextualizar, ¿sí? Porque realmente seguimos viendo una muy elevada medicalización, una falta de comprensión, una ausencia total de mediación cultural o, a lo peor, una traducción directa. Y esto, vuelvo a repetir, no solo genera una frustración y una inhabilidad para las mujeres que están en el proceso de parto o de atención ginecológica obstétrica. Es frustrante también para el profesional del parto. ¿Cómo se puede atender a una mujer con la cual no hay diálogo en un momento donde hay que coordinarse? Porque la atención a un parto es un acompañamiento, y si yo no te entiendo y tú no me entiendes, no se genera una relación de confianza. Por lo tanto, realmente se desmonta el principio, ¿no? La base de lo que debería ser el acompañamiento en la salud sexual y reproductiva, ¿no? Lo que es el derecho. Bien, termino de compartir la pantalla y pues os invitaría a preguntar algo o comentar, ¿sí? Algunas reflexiones. Tenemos media hora, si quieren. Muchas gracias, Elena. La verdad es que nos has ofrecido vamos a ver, una especie de panorama de experiencias vividas en ocasiones de forma compleja, en la que una de las cosas, por ejemplo, que a mí me he destacado al final de todo ha sido un poco la falta de comprensión con respecto a lo que puede ser en la vida singular de las personas el tener que dar a luz, el tener que recibir atenciones durante el parto y todo aquello, digamos, que, vamos a decirlo así, envuelve la vida de las personas, ¿no? Yo creo que cuando, no quiero generalizar porque yo no soy el que tengo que hacerlo, pero tengo la sensación de que en los ámbitos profesionales, de la educación, la salud, lógicamente, también de otros ámbitos, cuando se atiende a una persona con un bagaje migrante, es decir, hay, por decirlo así, dos grandes paquetes que vienen a la mente en la percepción de la persona, del profesional, ¿no? Por un lado, la situación de dependencia y vulnerabilidad en tanto que migrante, y por otro lado, todo el bagaje cultural que viene un poco a añadirse. Yo creo que ahí
de Sí. forma implícita hay una cierta lectura de decir, bueno, a ver si esto va a representar un problema. Va a representar un problema para intentar evitar que eso singular interfiera en la intervención profesional, desde el ámbito educativo, social, sanitario, ¿entiendes? ¿No? Sí. Entonces, una de las cosas que a mí me está gustando más de estar escuchando el resultado de la investigación es precisamente como eso, las propias mujeres en ningún momento sienten que tenga que ser un problema, un bagaje, una carga, ¿no? Y no entienden probablemente cómo el profesional o la profesional no sea capaz de darse cuenta de esas singularidades. Y yo creo que no es una cuestión muchas veces de que tener que estar todos de acuerdo con la diversidad cultural o verlo como algo que para mucha gente se convierte pues, en Sí. una militancia. No, no se trata de eso, se trata simplemente de decir que tú no puedes negar que el aire existe y todos vivimos respirando ese aire. Pues es lo mismo, ¿no? No podemos negar que cada uno de nosotros tiene unas percepciones, unas concepciones relacionadas con la vida y con la muerte y por lo tanto siempre van a estar ahí presentes en la vida, ¿no? Siempre van a estar presentes en esa relación, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho. Bueno, pero no soy yo el que tengo que hablar, ¿eh? Que siempre estoy yo empezando un poco el debate para ver Para si, romper el hielo, sí. claro, para romper el hielo, pero aquí el hielo lo tenéis que romper vosotras y vosotros. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta, comentario, sugerencia, duda? A ver, decidme, venga. ¿Quién se apunta? Va, venga. O por lo menos que alguien ponga la cámara y así nos veamos un poco. Vale, Clery, qué bien. Adelante. Toda tuya. Bueno, no, buenos días o buenas tardes por allá. Muchas gracias, Arena, por la presentación. Y no, en realidad tengo, bueno, me ha suscitado muchas cosas, pero una pregunta puntual que se me vino cuando comentaste, Serena, que se da mucho el tema de las prácticas también sin anestesia. El caso de una de las participantes que tuvo un aborto terapéutico sin anestesia en una entidad privada. ¿Es esto por un tema de reducción de costos o por no entendimiento del nivel de dolor físico? Ahí me quedó un poquito... Y lo pregunto también porque, bueno, por una experiencia relacionada, ¿no? Personal, en los Estados Unidos. Sí. Y bueno, aquí queda, es una respuesta donde tengo que entrar en un ámbito que no es el mío, ¿sí? Que es más bien clínico. Y por lo tanto, claro, asumo competencias que no tengo. Pero, a ver, ocurre y ocurría porque hay ámbitos que están sesgados, ¿no? Están sesgados por construcciones vinculadas con la ausencia de las mujeres dentro del proceso de salud, enfermedad y atención que tenemos en el sistema biomédico, cómo se ha elaborado, construido, interpretado el sistema biomédico. Por lo tanto, han habido siempre situaciones donde no se respetaba o no se pensaba que la alteridad, en este caso, por ejemplo, los niños y las niñas o las mujeres podían experimentar dolor. Cuando se empezó a incorporar, pensamos también que en pediatría la anestesia se ha incorporado en época reciente, que se operaban recién nacidos sin anestesia, porque se pensaba que tanto no experimentaban dolor. Claro, cuando se ha empezado a considerar, ¿no?, la cuestión del dolor, que sigue siendo un campo, la anestesia en desarrollo constante, ¿no? Es realmente un ámbito de investigación abierta, ¿no? Pues quedaron excluidas la parte de la salud sexual y reproductiva otra vez, ¿no? Porque no solo implicaban un porcentaje de mujeres, pero es el tema de las mujeres. Y allí, claro, no se han desarrollado. Hay muchas ginecólogas aquí en Cataluña
con quien he hablado, que siempre dicen, bueno, las técnicas en ginecología no han cambiado mucho en los últimos 50, 60 años. Y es curioso porque el año pasado, y también estuve hace, bueno, 2 días, hice una estancia al Instituto de Historia de la Medicina en Valencia, llevando a cabo una investigación sobre instrumentales ginecológico-obstétrico y la contextualización de la violencia obstétrica a nivel histórico, ¿no? Y también he vuelto hace 2 días a ver determinadas cuestiones y claro, fue interesante ver cómo las mismas herramientas se han modificado muy poco, pero realmente es algo, las modificas son mínimas, ¿no? Es como si allí falta un interés o abrir un ámbito todavía, ¿no? De la ginecología, ¿no? Una toma de conciencia que determinadas instrumentales dañan y no están hechos. Claro, cambió el material, sí, pero las formas o incluso la magnitud siguen siendo muy parecidas a las que se utilizaban antes. Entonces, todo esto para decir que evidentemente ha sido una construcción, sí, una ausencia de la perspectiva de género y de la capacidad de incluir la alteridad dentro de las prácticas médicas. Si además añadimos que son mujeres y que son migrantes, no se quejan, no se manifiestan y no denuncian, ¿sí? Porque esto también es lo que interesa hoy en día, ¿no? En el discurso de la medicina defensiva, no denuncian porque no tienen palabra, pues allí se realizan. Pero también te puedo decir que en el tema de los abortos sí que tenemos bastante datos también de mujeres autóctonas que han realizado abortos. Se le ha realizado abortos, no estoy hablando evidentemente de abortos clandestinos o ilegales. Aquí el sistema público de salud se apoya en determinados momentos en el sector privado, ¿sí? Para realizar determinadas prácticas o determinados exámenes. Y entonces, es decir, es totalmente limpio, ¿no? El proceso, pero en el caso de los abortos suele ocurrir ligatura de trompas y otras prácticas, subrayo, que tienen que ver con la ginecología obstetricia, sin anestesia. Sí. Yeah. Yo soy hombre y no puedo, mi criterio evidentemente está condicionado, pero imaginarme que haya una práctica intrusiva en el cuerpo de una persona que genere dolor y que no haya ningún mecanismo para poder evitar ese dolor, me parece, no podría ser entendido bajo un principio de ahorro, ¿no? A no ser que me dijeras que, y eso ya no sé, vosotros sabréis mucho más que yo, que cualquier método anestesista sea un privilegio, ¿no? Que puedan tener las personas que se lo puedan facilitar, ¿no? Pero bueno, también son Sí. cosas que me quedan bastante paradas, ¿no? Como queriendo decir, sí, es una cuestión de que no tenemos otro profesional que ayude a esa intervención concreta, o si estamos hablando precisamente de algo que se considera que si va a ser algo muy sencillo, que tampoco vale la pena que convoquemos todos los recursos a la mano que tengamos, ¿no? Lo cual ya es una selección previa, ¿no? Es algo que, en todo caso, durante mucho tiempo se ha dicho también y que estuvimos comentando en otros momentos de este ciclo, ¿no? Con el tema de la generización de los cuidados o el tema de la generización de determinadas decisiones que se toman en el ámbito médico, ¿no? Es decir, lo que vale la pena y lo que no vale la pena, de acuerdo al beneficio de los profesionales, no a la salud y al cuidado de las personas, ¿no? Sí, además hay que pensar que, repito, realmente la anestesia es un campo que se ha modificado, ¿no? Y que está es un sector que se está abriendo mucho en el tema de la investigación y todavía sigue habiendo la idea que la anestesia que se dedica a la ginecología obstetricia es una anestesia de clase B, poco importante. Hay hospitales que tienen, a ver, cada especialidad tiene una subárea, ¿no? Como por ejemplo el discurso de la pediatría que tiene neonatología, etcétera. Pues en el caso de la anestesia hay muchísimos hospitales donde no existe un equipo de anestesistas específico para el parto, ¿no? Para el proceso de embarazo-parto. Y esto porque realmente
se piensa que no es fascinante, pero no lo digo yo, es decir, son las entrevistas que yo he hecho con anestesistas, ¿no? Para poder entender un poco también por qué hay muchos problemas entre el área de ginecología y anestesia. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, una de las razones también es que el trabajo en ginecología obstetricia es aburrido, porque simplemente tengo que pinchar en un momento puntual la epidural y luego irme, ¿no? Y a veces tengo que mediar con la misma paciente, con la pareja, con la matrona que quiere un parto natural y quiere que lo haga con luces suavecita para que la mujer siga respirando, encontrándose bien, incluso con música, pero yo necesito controlar bien dónde estoy pinchando. Para mí serían 5 minutos de trabajo que se transforman en media hora cuando realmente lo que quiero hacer es una operación de quirugía torácica donde pues allí puedo experimentar y me parece más fascinantes, ¿no? Y esto también es súper interesante porque dentro de las mismas áreas de medicina, pues hay categorías, ¿no? Siguen habiendo categorías. Y además los anestesistas mandan dentro del quirófano, ¿sí? Si el anestesista dice que no es no. Y hay mucho miedo, ¿sí? Muchísimo miedo. Y no se pone en duda lo que ellas o ellos dicen. Es una especialidad muy patriarcal todavía, ¿no? Muy vertical, muy jerárquica, y ha ocurrido que en muchísimas entrevistas me contaron que durante las cesáreas las mujeres se quejaban de dolor, de seguir teniendo dolor, pero ellos hacen una prueba, ¿no? Una prueba de dolor, los anestesistas, y te dicen, pues no es verdad. Y la mujer ahí llorando diciendo, pero me duele. Y la ginecóloga que dice, pero ¿cómo puedo abrir? ¿Sí? La barriga de esta mujer se está diciendo que le duele. Es decir, que no puedo trabajar de esta manera, pero se genera como una situación de silencio, porque si el anestesista dice que no hay dolor, pues todo el mundo se tiene que callar. 2022. Ya. Qué bien, Ya, no, ya. no, me parece muy bien esa delegación de esa delegación de la limitación del dolor, ¿vale? Es decir, no se preocupe, señora, que ya le diré a usted cuál es el umbral de su dolor. Claro, Usted claro, vaya claro. haciendo, aquí está en buenas manos, ¿no? Por Dios, por Dios. Me está desconcertando todo esto que estás diciendo, ¿eh? Desde luego. Ya. Sí, Ya. es un campo y además realmente durante el trabajo de campo, eh, pues yo he visto incluso, y esto no me ocurría desde desde que era estudiante de doctorado, que alguien atentara directamente contra mi presencia en los pasillos de los hospitales. Y me ha ocurrido dentro de una sala de parto hecho por un anestesista que me tiró una bandeja de anestesia. Sí, sí, sí. Es decir, que es una categoría muy, muy interesante, ¿sí? También tengo que decir que es verdad que llevo más de una década trabajando con violencia obstétrica, pero ha sido el primer año que empecé a ocuparme también de anestesia y es una disciplina que domino y conozco muy poco, ¿no? Incluso la terminología, ¿no? Si en ginecología obstetricia ya me he ido formando, ¿no? Poco a poco o entendiendo determinadas situaciones con anestesia, claro, para mí es todo nuevo, ¿no? Entonces, puede que también haya metido la pata, ¿no? Pero sí que me tiraron a la bandeja de anestesia. Esto que dices es a pesar de anecdótico y significativo y, entre comillas, podemos decir hasta incluso grave, ¿no? Que es lo que puede llevar a un profesional a llevar a cabo este acto, ¿no? Pero abre esa puerta bueno, otro elemento, a ver si puede servir para que la gente se anime al debate, ¿no? Respecto a la interferencia de nuestras presencias, pues participativas, en una observación, que por mucho que nosotros vayamos siempre anunciándolas previamente, siempre nos podemos encontrar alguna situación. Yo creo que más allá de lo que siempre ha sido esa incomodidad al ser observados, cualquier persona respecto a su intimidad o a su vida ordinaria, ¿no? Eh, porque por mucho que la gente se acostumbre a nuestra presencia, siempre dejaremos de ser un extraño o una extraña que estamos mirando. Pero cuando hay una dimensión profesional,
Yo creo que ahí hay también, vamos a decirlo así, un componente que va más allá de simplemente la incomodidad porque me están observando, sino también la incomodidad de sentirse juzgado. Porque no es lo mismo Sí, no tener ni idea de lo que estás observando que sí tenerlo y de alguna manera tomar nota consciente de todo aquello que, claro, de tu boca no va a salir. Que pueden decir, a lo mejor sería necesario hacerlo antes o a lo mejor hacerlo después, ¿no? Porque en ese sentido tú no serías un poco el docente que está formando a esa persona. Esa persona está súper formada, con una gran formación, nadie le tiene que decir nada, pero simplemente la presencia hace que incomodemos. sí, además en el caso de esto de la bandeja, claro, yo sé que no pasaba tanto por mí la cuestión, era realmente la estructura de poder, estaba marcando territorio, ¿no? Y no lo estaba marcando solo conmigo, lo estaba marcando también con la auxiliar que le había comentado algo y entonces era remarcar poderes, categorías y bueno, esto, claro, se observa mucho y también es bastante divertente. Hay también que decir que, ya lo comenté, que la sala de parto es un contexto muy extraño, ¿no? Porque hay mucho desorden real de muchas personas que están allí, que pasan, hay hijos, hijas, familiares, hay gente que sube, baja de otros departamentos, ¿no? Por algunas consultas rápida, hay intervenciones por parte de pediatría y anestesia bastante fijas y luego ya hay el área de matronería, enfermería y ginecología obstetricia. Es decir, hay muchísimas personas, muchísimas, siempre. Y puede ser que se genera también, ¿no? Es decir, en otros departamentos, claro, tiene que ser mucho más ordenado todo, ¿no? Es decir, necesito un bolígrafo. ¿Dónde están los bolígrafos? Es que no se encuentran. Y esto, por ejemplo, cuando un pediatra o un ginecólogo baja, genera mucho estrés, ¿no? Y ahí remarcan la diferencia. Es que nosotros trabajamos de otra manera aquí. Y ahora incluso hay una antropóloga, ya hay, como, hay de todo y además una antropóloga. ¿Y qué hace esta antropóloga? Ah, trabaja en violencia obstétrica. Es que claro, así es El como, colmo, el colmo. sí, sí, sí. O en sala quirúrgica durante una cesárea, yo conté 15 personas, más yo. Y ahora voy a hacer una pregunta para animar también al debate, porque sé que hay gente que nos está escuchando que sabe del mundo, bueno, como tú, ¿no? Del mundo sanitario, pero ya también como profesionales, ¿no? Si yo como simplemente paciente entiendo que en la intervención que a mí se me tenga que provocar, ¿no? Cuando hay una programación de una determinada intervención, debe de haber, vamos a decir, un protocolo, un orden, una especie de primero entra uno, luego acaba otro, etcétera, etcétera, de los diferentes profesionales que vengan a participar. ¿Cómo es posible que en el ámbito de los paritorios sea aquello una especie, digamos, de camarote de los hermanos Marx, en la que entran, salen, vienen, comentan la jugada? Se pueden llegar incluso a confundir, bueno, eso ya sería una cosa que yo digo de mi parte, ¿no? Incluso a confundir las mujeres que están pariendo. A ver, esta ya la has puesto la epidural, ¿no? ¿O le tengo que dar otra vez? Perdón, ahora voy para allá. Esa situación es una situación simplemente del devenir de un proceso que genera complejidad, o es algo que no forma parte de quizás otros elementos que son mucho más pautados, mucho más controlados, mucho más limitantes respecto al tema, digamos, de la presencia de personas, de profesionales, de jerarquía de los mismos. No lo sé. ¿Existiría la idea de poder pensar de que en esos lugares existe un cierto desorden que en otros ámbitos, por ejemplo, están mucho más ordenados dentro de los espacios hospitalarios? ¿O quizás soy yo que no interpreto bien la experiencia que yo particularmente también tuve? Yo hago la pregunta a todo el mundo, por si alguien quiere decir, pero si no, para que no sí. siga hablando ah, Serena. Bueno, pues Serena, no sé, sigue tú. Bueno, no se quieren animar o no están. Y pues yo creo que, como comentaba antes también, el mismo espacio es un espacio no pensado para parir, ¿sí? Para atender a una migrante, perdón, una embarazada
Entonces, embarazada que necesita también, necesita un espacio para poder caminar, para poder gestionar, incluso para poder estar con sus otros hijos en determinados momentos y su pareja, sus familiares, ¿no? Hay necesidad de espacios. Justamente hay diferentes profesionales en la misma habitación, no puede ser un box pequeño como realmente son. La cama se tiene que mover, debería haber mucha más flexibilidad. Hay diferentes proyectos también llevados a cabo por España, ¿sí? por el Estado español de construcción urbanística de los paritorios, pensado dentro de una visión de género y de respeto, ¿no? de las mujeres, pero todavía no se ha cumplido, ¿sí? A ver, la mayoría de hospitales que tenemos en Barcelona, ciudad, los paritorios son horribles, son muy pequeños, sin ventanas, sin luz. Claro, esto también, es decir, genera, repito, si hay una madre, ¿sí? Una mujer, la acompañante, la matrona, la auxiliar, la gine, el anestesista, y son muchas personas. Y estamos hablando de un espacio muy limitado. En otros contextos, claro, los espacios son más grandes, hay más luz y esto, claro, cambia la organización de los espacios. En San Pau, por ejemplo, están bajo del suelo, sin ventanas, sin luz. Bueno, Y eso es una práctica habitual, quizás, porque yo recuerdo que nosotros parimos en Martorell y también estábamos debajo de la tierra. Ya, sí, esa es una práctica habitual. Para estar cerca, sí. Sí, lo justifican para estar cerca al quirófano, ¿no? Necesitan estar cerca de los quirófanos. Otra vez por esta visión muy patológica de los partos, pero ya sabemos, o del embarazo, ya sabemos que no es necesario en primer lugar, al contrario, habría que habilitar estructuras arquitectónicas donde el espacio, la construcción del espacio sea totalmente otro, ¿no? Incluso parir en la misma camilla, una camilla parecida a la que tienen otros enfermos en el hospital no tiene mucho sentido, ¿sí? La cama esta de ginecología pues debería ser de otra manera, permitir el espacio, poder tener una pelota, una ducha, una bañera, ¿no? Y compartir espacio, poder andar, etcétera. Y claro, las salas son pequeñas, son pocas, ¿sí? Y a veces hay inducciones, hay urgencias ginecológicas que también pasan por el mismo paritorio, entonces, bueno, se va llenando, ¿no? Se va llenando de personas y objetos. Ahora Ana Isabel dice, supongo que hay una diferencia entre lo público y lo privado. Pues sí y no. Es decir, que en el privado para mí el discurso, por lo que conozco yo, ¿sí? Y no conozco muy bien los espacios privados, ¿eh? Pero está más limpio fundamentalmente, ¿sí? Más limpio no solo a nivel de higiene, no quiero decir esto, con tal vez pared más pintada recientemente o algo por el estilo, ¿no? Con un instrumental más nuevo o algo por el estilo, ¿no? Pero los espacios siguen siendo muy incómodos. Sí. No sé si hace un momento estaba por aquí Rosana. Rosana, vuoi parlare in italiano con Serena o no? No sé si estaba un momento con nosotros. No, a lo mejor se habrá levantado un momento de la sesión. A ver cuánta gente tenemos en el chat. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, tenemos todavía a Altea, tenemos a Clary que ya ha hecho la pregunta, tenemos también a Adriana, a Rosana. Bueno, tenemos a gente todavía, pero no sé si alguien quiere comentar alguna cosa o ¿qué os parece? Mira, Ana. Adelante, Ana, por favor. Hola, otra vez. No sé, es nada más sobre lo público y lo privado. Ahorita que te escucho digo, qué interesante esto, saber que los quirófanos están abajo, ¿no? Es lo que acaban de decirlo en el sótano. Sí. Nada más, un poco la experiencia mía. O sea, Ecuador de pronto y acá en América Latina se maneja diferente. Es bastante, se maneja bastante lo privado. Y de hecho lo público es bastante desordenado, medio caótico. El trato también de la gente es diferente, pero cuando vas a lo privado, incluso el trato es un poquito la experiencia mía cuando yo también tuve a mis hijos. Nunca vi este desfile de tanta gente en mi
habitación, ni durante mi parto. Entonces, de hecho, estaba restringida la gente que yo permitía entrar, que era justamente la parte, era el médico de cabecera y la neonatóloga. Eran los únicos profesionales que podían entrar. Bueno, además de mi esposo y nada más. Y además era esto, pero entiendo también es esto, o sea, es el trato de cuando estás acá, la gran diferencia entre lo público y lo privado, lo que permites que puede pasar y no. Y esto, lo que acabas de todo describir, o sea, yo no lo puedo entender. De hecho, hasta, digamos, por la experiencia de mis amigas, la familia, etcétera, que no he escuchado nada de estas violencias, por ejemplo, de esta manera. Pero esto sí se escucha en lo público y es como normalizar. Y a mí se me ocurre, de lo que te escucho, Serena, es justamente es una manera incluso de exclusión, obviamente, porque quien va a lo público acá en América Latina generalmente es, digamos, la gente de escasos recursos, ¿no? Es el pueblo. Sí. Y el trato al pueblo es terrible, o sea, la discriminación, el exceso de la violencia y todo. También lo he escuchado justamente porque tengo una amiga que trabaja en estos temas y trabajó en el hospital público de acá de Quito, que es una maternidad que se llama Maternidad Isidro Ayora, donde va todo, digamos, la gente que viene de los pueblos de alrededor de Quito, la gente de escasos recursos, etcétera, y el trato es completamente diferente. Pero también esto viene acompañado de algo que a mí me parece que siempre es también una voluntad política, y es el gobierno de turno también. ¿Quién lo dirige y bajo qué miradas también lo maneja, incluso lo público, ¿no? Bajo qué políticas públicas lo está manejando. Creo que eso también es como algo que no se debe perder. Bueno, al menos el caso de acá, no, vuelvo a repetir, de lo que sería la influencia de la estructura social política justamente en la salud. Nada más eso quería compartir. Gracias, Isabel. Perdón, Serena, tengo una pregunta que sí me quedó un poco en el aire. Es cuando presentaste la metodología, había, además de las revistas, decías que hiciste observación por 16 horas. Sí. Me quedó un poquito como con la duda si fue 16 horas en un día o 16 horas en varios días. En varios días, pues. Sí. Fue en varios días y realmente yo tenía la posibilidad de, bueno, tengo todavía la posibilidad de entrar en sala de parto. Mejor dicho, no en sala de parto porque yo no quise nunca estar dentro de la sala durante el parto en sí mismo, pero ver todo el proceso hasta llegar al parto para no interferir, ¿no? Como justamente otra profesional dentro de la sala de parto. Pero por mis compromisos y temas laborales no pude desarrollar más horas, pero sí que la repartimos, intenté repartir en diferentes momentos del día y poder estar con diferentes profesionales, que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, poder estar con anestesistas, con las matronas, con las enfermeras, observar algo del domingo, que es muy diferente de un lunes o un martes por la mañana, y el sábado por la noche o algo por el estilo, ¿no? Entonces hice diferentes horas, sí. Y bueno, pero no excluyo de volver, claro, esto depende un poco de mí, pero sí ha aportado mucho. Lo que también quería comentar sobre el privado, que realmente es un campo que no conozco muy bien, pero en términos generales el privado también sigue siendo en mano y controlado por ginecología obstetricia, cuando realmente el parto debería ser un tema de matronería, ¿no? de matronas. Entonces, claro, allí ya se rompen determinadas formas de hacer las cosas, porque el ginecólogo manda y entonces hay un proceso probablemente más limpio, como tú decías, ¿no? Con menos personas alrededor, pero también es muy medicalizado. No sé vosotras, pero por ejemplo aquí también tenemos estudiantes de prácticas en clínicas privadas y hay hospitales privados que recogen estudiantes de enfermería y medicina en el privado. Claro, esto cambia mucho. A pesar de tener leyes que en principio te impiden de tener muchos estudiantes en determinados momentos,
puede que coincida, ¿sí? El residente de primer año de obstetricia, el residente de primer año de matronería, la estudiante de enfermería con la estudiante de auxiliar, ¿sí? Ya son 4 estudiantes, por ejemplo, y tal vez se baja la residente de pediatría con el pediatra, la residente de anestesia con la anestesista. Es que es un momento hacer números, ¿sabes? Es que hay una cantidad de personas y cosa que no, en principio puede ocurrir menos en una clínica privada, ¿no? En un hospital privado. Y la cuestión de las competencias para mí, ¿no? Las competencias que no te digo que sean clarísimas en el público, pero sí que están más marcadas. Y se sabe que lo fisiológico está atendido por matronas, ¿no? Entonces, o se complica, y entonces allí entra en algún momento por cuestiones de complicaciones con el feto o ginecológica obstétrica la ginecóloga, o si no, normalmente es un parto llevado a cabo por ellas, ¿no? Luego hay los cambios de turnos, que también ese es otro problema porque el mundo médico y el mundo de enfermería no coinciden, es decir, que hacen horarios distintos. Por lo tanto, el turno de matrona se ve 2 turnos de ginecología obstetricia, que eso también, es decir, resulta también muy complejo, ¿eh? Es que es un área muy de muchas estructuras. Con lo que nos dices, parece que el hecho de llegar a la vida ya es en sí mismo complejo. Ahora me estaba acordando de las primeras imágenes que has puesto, esa viñeta, ¿no? En la que se veía el nacido intentando hacer yoga a nivel profesional. Supongo que es una buena bienvenida. Es una buena bienvenida al mundo encontrarte que nada más nacer te encuentras con un contexto complejo, caótico Hostil. y hostil, ¿no? Esa justamente era la idea, ¿no? Con lo cual es un primer aprendizaje de aquello de lo innato que ya deja huella o ha dejado huella en todos nosotros, ¿no? Sí, bueno, sí. tampoco vamos a hablar del abuelo Freud que nos venga a explicar que, pero Bueno, la verdad que tenemos estudios, a pesar de Freud, tenemos estudios de neurociencias que nos están diciendo las repercusiones que van a tener en la salud, tanto física y mental de las personas, estos partos. Uno de los autores principales, que siempre ha sido Michel Audin, que es un ginecólogo francés, tiene esta frase que es muy utilizada para las activistas del parto respetado, que es: para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y realmente hay que darse cuenta que nacemos en un contexto violento o bien muy complejo, muy medicalizado, muy instrumental, ¿sí? Y es una pena, ¿no? Porque realmente, por esto nos decía de los contextos incongruentes, porque debería ser totalmente otra forma de recibir y poder parir, ¿no? Y vivir esta experiencia, incluso dentro de lo patológico, ¿eh? Es decir, que incluso en situaciones más difíciles, pues podría ser otra cosa. bueno, pues no sé si tenéis más preguntas, más comentarios que hacer. Pero lo primero que voy a hacer es, evidentemente, agradecer a Serena, también agradeceros a todas y todos vosotros, faltaría más que hayáis estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Serena, por habernos explicado esa, además de forma no solo didáctica, sino también motivadora, que eso yo es lo que creo que todos deseamos hacer siempre en nuestras ponencias, en nuestras clases, ¿no? Para que la gente se enganche a la misma motivación que nosotros también tenemos, ¿no? Y nada más, solamente deciros que mañana tenemos la última sesión, que será a la misma hora, con Isabel Zhang Yim, y que nada, pues esperamos y muchas gracias por todo, y bueno, pues hasta la siguiente sesión. Gracias. Muchas gracias, Jordi, y a todas vosotras. A ti, Serena. Que vaya muy bien. Gracias, Adiós. Serena. Muy interesante. Gracias.